Asesinos del mundo antiguo. Si en la Edad Media te metiste con la persona equivocada, es posible que recibas la visita de un asesino silencioso. Hubo una orden de asesinos muy real y extremadamente peligrosa que vivió en castillos durante el siglo XI. En los días de las cruzadas, los nizaríes ismaelitas fueron entrenados para matar. ¿Sabes de dónde viene la palabra asesino? Los investigadores creen que proviene del término asasiyun, que solía describir a los nazaríes ismaelitas. Ellos eran una pequeña secta de musulmanes que se separó de la comunidad más grande de musulmanes chiitas a finales del siglo XI. La rama más pequeña del Islam huyó a las montañas de Siria e Irán, donde se refugiaron en castillos. Al ser una minoría religiosa, tenían un camino difícil por delante. Tenían enemigos en todos los flancos, desde los cruzados de Europa hasta los turcos del imperio selyúcida. Entonces, ¿qué haces cuando estás atrapado entre la espada y la pared? Aprendes a asesinar. Durante los siguientes 200 años, la pequeña facción de musulmanes nizaríes ismaelíes perfeccionó el arte de eliminar discretamente a los humanos del mundo de los vivos. No tenían ejército, por lo que no podían luchar contra grandes señores en batallas abiertas, pero podían enviar a sus asesinos para acabar con objetivos importantes y líderes molestos. Permítanme darles un ejemplo perfecto de cómo la Orden de los Asesinos se encargó de sus asuntos. Uno de sus enemigos era el líder cruzado llamado Conrado de Montferrat. En abril de 1192, Conrado iba a ser coronado rey de Jerusalén. Una noche fue a cenar con un obispo en la ciudad de Tiro, una ciudad muy antigua, por cierto, en el Líbano moderno. La cena fue estupenda y Conrado se fue sin incidentes. Pero este nunca llegó a casa. Mientras caminaba hacia su casa, una sombra se movía en su visión periférica. Antes de que supiera lo que estaba pasando, ya le habían clavado un cuchillo. Murió a manos de un asesino invisible. Los nizaríes ismaelíes aprendieron desde el principio que para mantenerse con vida, tenían que atacar siempre desde arriba. Eso significaba saltarse batallas e ir directamente por los líderes y generales. Gracias a su astucia y sigilo, los asesinos se convirtieron en leyendas. Incluso Marco Polo escribió sobre ellos, diciendo que los asesinos seleccionaban a los niños para entrenarlos en función de quién mostraba potencial en las artes marciales. Los adversarios de los asesinos afirmaban que eran fanáticos lunáticos que conseguían poder fumando grandes cantidades de hachís. La verdad es un poco más compleja. Aunque se ha escrito sobre ellos durante 1000 años, nadie sabe cómo se entrenaban los asesinos. Vivían en castillos remotos en todo Medio Oriente, como el castillo de Alamut en Irán. Cualquier regimiento que ayudó a producir los ninjas del desierto se ha perdido en la historia. Lo más probable es que quieras saber qué fue de los asesinos. Encontraron su rival cuando los mongoles aparecieron en su puerta en el año 1200. Por supuesto, tenían que ser los mongoles. Louis Haas, profesor de historia de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, dijo que los mongoles no perdieron el tiempo con la estrategia ni con las maniobras. No tenían ningún interés en actividades encubiertas. Fueron salvajes e implacables. Los mongoles saquearon ciudades, incendiaron pueblos y quemaron la tierra a su paso. ¿Sabías que los mongoles recogían bolsas llenas de orejas cortadas que cortaban a sus enemigos? Habrían mongoles deambulando por un camino de batalla con sacos empapados de orejas de humanos. ¿Cómo se lucha contra una fuerza que se deleita con una barbarie tan sanguinaria? La Orden de los Asesinos no tenía a quién asesinar. No tenían forma de infiltrarse en las hordas mongolas. Los mongoles no tomaron prisioneros y utilizaron el terror como arma psicológica. Les arrebataron el castillo de Alamut a los asesinos sin apenas luchar. Y ese fue el fin de los ismaelitas nazaríes. Al menos fue el final de sus días de asesinos. Los nazaríes ismaelitas todavía existen como grupo religioso en 5 continentes en 30 países, pero hasta donde se sabe, han guardado sus dagas. El poder eterno del culto a la serpiente. Los seres humanos han adorado a la serpiente desde el principio de los tiempos. Estoy a punto de llevarte al mundo secreto del culto de la serpiente. Empecemos en China. Los antiguos chinos creían en una aterradora pareja de criaturas llamadas Fu Xi y Nuwa. Eran serpientes gigantes con cabezas de humano. Juntos, Fu Xi y Nuwa crearon los primeros hombres y mujeres del mundo. Era como si Dios hubiera mezclado el ADN de Adán y Eva con la serpiente en el jardín del Edén. En la antigua Sumeria, donde reinaban los dioses Anunnaki, se decía que Ninhursag y su marido Enki crearon a los primeros humanos. Enki era conocido como la Gran Serpiente. Él fue quien dio a los humanos la capacidad de pensar y razonar, separándonos de los animales.
En la mitología hindú, el origen de la civilización se remonta a la serpiente cósmica Ananta. Fue a través de Ananta que surgieron los primeros humanos. Podría seguir así todo el día. Hay más historias de origen que involucran a una gran serpiente de lo que pueden imaginar. O la serpiente era un ser benevolente responsable de crear a los humanos, o la serpiente era vista como un villano por darle a los humanos algo como libre albedrío o conocimiento secreto. Por cierto, la mayoría de estas leyendas son anteriores al cristianismo. Espero que te guste el misticismo, porque voy a contarte algo realmente místico. Se ha dicho que en los días posteriores a que las grandes serpientes crearan a los humanos, sus primeros descendientes crearon un culto. En Egipto se fundó una encarnación del culto a la serpiente. Comenzó con Enki, el dios serpiente Anunnaki de Mesopotamia. Tenía un hijo llamado Ningishida, conocido por todos desde la antigua Sumeria hasta Egipto y el Tíbet. Se decía que Ningishida se fue a residir a Magan, conocido hoy como Egipto. Los egipcios probablemente lo adoraban como Thoth, que era su dios de la magia y la sabiduría. En el antiguo mito egipcio, Thoth formó una escuela de misterios para promover ideas de iluminación, filosofía, superación personal y conocimiento cósmico. Los registros históricos muestran que había una escuela de misterio popular en Karnak llamada Gran Hermandad Blanca. Créeme cuando digo que no es tan racista como parece. Esta escuela de misterios fue uno de los primeros cultos a las serpientes, que se centraba en expandir la mente. El culto finalmente se expandió a la vecina Judea, que llegaron a ser conocidos como los asenios. Si conoces a los asenios, tengo el presentimiento de que se te han puesto los pelos de punta. Eran los autores de los rollos del Mar Muerto. Sigue mirando porque el resto de esta impactante verdad saldrá a la luz pronto. La vez que César fue secuestrado por piratas. En el siglo I a.C., la delincuencia era rampante. Si crees que el crimen es malo hoy en día, considérate afortunado de no haber tenido que lidiar con piratas hace 2000 años. Los piratas eran un gran problema para los romanos. Ni siquiera Julio César pudo escapar de la ira de los bandidos del mar. En el año 75 a.C., Julio César era un joven noble romano, y aún no era la figura legendaria por la que llegaría a ser conocido. De camino a estudiar en la ciudad de Rodas, donde se encontraba el Coloso de Rodas, fue detenido por piratas de Cilicia. Fue un pequeño inconveniente para César y una pesadilla para los piratas. No se dieron cuenta de a quién acababan de secuestrar. Exigieron un rescate de 20 talentos, que era un precio razonable para un noble cautivo en ese momento. Un talento valía alrededor de $10,000 en moneda moderna. Cuando los piratas le dijeron a César cuánto cobraban por su rescate, él se rió de ellos. César dijo que 50 talentos serían más apropiados. 50 talentos hubieran sido $500,000. Fue entonces cuando los piratas se dieron cuenta de que habían cometido un error. La mayoría de las personas que capturaban no sugerían aumentar el rescate. Entonces César se sintió como en casa entre los piratas, incluso supuestamente mandándolos. Durante todo el secuestro, los piratas retuvieron a César en una pequeña isla. Escribía poemas en su tiempo libre y se los recitaba a los piratas. Jugaba con ellos y a menudo los amenazaba con crucificarlos. Pensaban que la amenaza de crucifixión era una broma, pero, bueno, escúchalo por ti mismo. Después de 38 días, el enorme rescate llegó a la isla. Liberaron a Julio César y los piratas pensaron que ese era el final. Estaban completamente equivocados. Julio César reunió una fuerza naval en la ciudad de Mileto y fue a cazar a los piratas. Los tontos piratas no habían abandonado la isla, donde habían retenido a César. Todavía estaban allí con todo el dinero. César los trajo a todos cautivos, y él mismo bajó a la prisión e hizo crucificar a todos y a cada uno de los piratas. Supongo que la moraleja de la historia es: no te metas con César. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. El Evangelio de la Infancia de Tomás. Hay un evangelio que no formó parte de la Biblia y que estuvo acumulando polvo en los archivos de una biblioteca universitaria alemana durante décadas. Solo recientemente se reconoció este viejo trozo de papiro como la copia más antigua que se conserva del Evangelio de la Infancia de Tomás. Este antiguo evangelio data del siglo II después de Cristo y su primera mención se remonta al año 180. Incluso hace tantos años se consideraba un texto herético. Ireneo de León lo llamó ilegítimo y apócrifo. No mucho después de leer el libro seguramente verás por qué sus páginas son tan ricas de herejía. El libro describe a Jesús como un niño revoltoso y a veces malévolo.
un niño que cometió su primer asesinato cuando tenía 1 año. Espera, ¿qué? Este evangelio trata sobre el niño Jesús cuando era niño. El Evangelio de la infancia de Tomás ofrece un relato detallado de la vida de Jesucristo desde los 5 años hasta los 12, los 7 años de su vida sobre los que nadie se le ha ocurrido preguntar. En el libro se le presenta como un niño genio que usa el poder de Dios para realizar magia. Un capítulo dice que Jesús hizo algunos pájaros de barro y luego les dio vida. Bien, eso es algo lindo. No hay motivo de alarma, no hasta que llegas al siguiente capítulo. Dice que después de que un niño desapareció el agua que Jesús había recogido, Jesús se enojó y maldijo al niño. El cuerpo del niño luego se marchitó hasta convertirse en un cadáver. Vaya, eso definitivamente no está en la Biblia oficial. Este texto afirma que Jesús maldijo al niño hasta la muerte. Tampoco fue la única vez que lo hizo. Hay otro capítulo del libro en el que Jesús mató a otro niño usando otra maldición. Esta vez, el niño chocó accidentalmente con Jesús. Fue un error honesto, pero Jesucristo se dio la vuelta. Lanzó un hechizo de muerte y el niño ya no existía. La comunidad no estaba muy contenta de que el joven Jesús matara a los demás jóvenes. Cuando los vecinos de José y María se quejaron, Jesús realizó un milagro que los dejó ciegos. Eso parece más una maldición que un milagro. Más tarde, Jesucristo se retractó de todas las cosas horribles que hizo. Empezó a ayudar a la gente. Resucitó a uno de sus amigos que se cayó de un techo y luego curó a otro de sus amigos que se cortó la piel con un hacha. Cuando su hermano fue mordido por una serpiente, Jesús también lo sanó. El Evangelio prohibido termina con una nota positiva, pero la historia en su conjunto es definitivamente un poco inusual. Incluso si todo esto sucedió, se puede ver por qué la Iglesia se negó a agregar este Evangelio a la Biblia e hizo que su lectura fuera blasfema. Buscando evidencia de gigantes. ¿Qué constituye un gigante? ¿Era Robert Wadlow un gigante cuando medía 2.7 metros en 1940? ¿Tenía Robert sangre de antiguos gigantes como Goliat corriendo por sus venas? Robert no era un hombre sano. Casi medía 2.7 metros, pero también murió a la edad de 22 años. Según Guinness World Records, tenía un problema con la hormona del crecimiento que lo llevó al gigantismo. En esencia, la estatura gigante de Robert se debía a niveles elevados de una hormona de crecimiento específica que se producía dentro de su cerebro. Existen varios trastornos genéticos que pueden hacer que las personas sean increíblemente altas, como el síndrome de Marfan, que hace que los huesos de una persona crezcan más de lo normal. Pero espera un momento, porque no siempre es así. Bao Shishun fue uno de los hombres más altos que jamás haya existido. Medía 2.3 metros, no tenía gigantismo ni ningún trastorno genético. Era un verdadero gigante perfectamente sano. En el siglo XVIII había un puñado de gigantes irlandeses que ganaban dinero esencialmente siendo artistas de circo. Eran objetos vivientes expuestos que recorrieron Gran Bretaña mostrándose como auténticos gigantes. Todos medían más de 2 metros de altura y Patrick Cotter se convirtió en la primera persona en la historia de la medicina en medir 2.4 metros. Martha Corbonitz, de la Universidad de Queen's Mary de Londres, ha investigado mucho sobre el tema. Martha estudió los huesos de los gigantes irlandeses, como Patrick Cotter. Descubrió que heredaron un gen de alguien que vivió hace 2500 años. Ese gen creó una mutación que llevó a sus alturas al extremo. ¿Este podría ser el gen Nefilim o el gen de Goliat? ¿Es esto una prueba de la existencia de gigantes antiguos? La loca vida del rey Carataco. En el año 43 después de Cristo, Roma lanzó una de las invasiones más complejas de su historia. Es una invasión que muy poca gente conoce. Ni siquiera los que viven en la misma tierra que fue invadida hace 2000 años. Me refiero a la invasión romana de Gran Bretaña, uno de los acontecimientos más importantes que jamás haya tenido lugar. En ese momento, el área de Hertfordshire, alrededor del río Támesis, estaba controlada por Catubelauni. Eran una misteriosa banda de paganos guerreros. Los gobernantes eran un par de hermanos que se habían dividido el reino tras la muerte de su padre. Estaba Carataco y su hermano Togodumno. Cuando los romanos llegaron a las costas británicas, los hermanos lanzaron una serie de contraataques que duraron casi una década. Los invasores romanos fueron liderados por Aulo Plaucio. Tenía mucho trabajo por delante. Los Catabelauni eran guerreros brutales, épicos y temibles como los vikingos, quien, como todos sabemos, invadirían las mismas costas siglos después. Pero los combates temibles no fueron suficientes. Pronto Togodumno perdió la vida y las tribus británicas fueron empujadas al borde del abismo. Carataco se vio obligado a escapar a Gales para poder reagrupar e intentar lanzar un contraataque,
Los romanos estaban devorando territorio como hipopótamos hambrientos. Uno de los mayores problemas de los Catabelauni era que estaban formados por tribus diferentes. Los romanos se dieron cuenta de esto y conquistaron una tribu a la vez. Esto agotó tanto a los Catabelauni que en la batalla de Caer Caradoc, en el año 50 después de Cristo, los romanos consiguieron la victoria total. El rey Carataco huyó del campo de batalla y sus fuerzas fueron aniquiladas. Huyó hacia el norte, donde se encontró con la tribu celta de los brigantes. Se reunió con un gobernante, la reina Cartimandua, con la esperanza de conseguir su ayuda en la lucha contra los romanos. Resultó que ella ya se había inclinado ante los romanos, había pagado generosamente por su lealtad. El dinero habla, incluso hace 2000 años. La reina Cartimandua arrestó a Carataco y lo envió encadenado a los romanos. Carataco fue transportado hasta Roma, donde lo salvó el emperador Claudio, que debía estar de muy buen humor. Carataco acabó teniendo una vida bastante interesante. Pasó de ser un rey británico a vivir exiliado en Italia. Fue el último gobernante desafiante de la antigua tribu y vivió sus últimos días en paz y en sol en una tierra extranjera. En cuanto a la traidora, la reina Cartimandua, su alianza con Roma aseguró su título de reina en los años venideros. En el año 57 después de Cristo, cuando su consorte intentó arrebatarle el poder, los romanos enviaron una legión completa para respaldar a la reina en una guerra civil. Se revelan los cultos a las serpientes. Los asenios no eran un culto a la serpiente en sí, sino probablemente una rama del mismo. Ellos fueron los que estuvieron detrás de los rollos del Mar Muerto. Surgieron en Judea, en el siglo II a.C., como una secta judía mística. Aunque eran judíos, su sistema de creencias era muy diferente. Eran fanáticos religiosos célibes incondicionales. Los asenios realizaban bautismos, estaban obsesionados con la pureza y creían firmemente en un apocalipsis inminente. Pensaban que la historia de la humanidad estaba dividida en dos eras. Pensaban que vivían en la era malvada y que después del apocalipsis vendría la era de la perfección. Los asenios también afirmaban estar en posesión de un conocimiento secreto que nadie más tenía. Por extraño que parezca, muchos eruditos creen que el propio Jesús era un asenio y que estaba en posesión de este conocimiento secreto. Los libros bíblicos prohibidos, que se encuentran en colecciones como los rollos del Mar Muerto, probablemente mencionen este conocimiento tan prohibido. Siguiendo todo lo que he dicho hoy sobre los cultos a las serpientes, es seguro decir que esta información secreta pasó de Enki a Ningisida, luego al culto de la serpiente de Karnak, luego a los asenios y finalmente a Jesucristo de Nazaret. No sé cuál era el conocimiento secreto, pero ya no está. Debe estar perdido en los textos antiguos que tal vez nunca se recuperen. Además, debes saber que este es solo un ejemplo del culto a la serpiente. Se extendió más allá de las fronteras egipcias. En México y Perú habían cultos a serpientes que adoraban a dioses como Quetzalcóatl. En la India existía el rey Naga. Vietnam tuvo a Po Nagar, su primera emperatriz que también era una deidad serpiente. Incluso los paganos precristianos de las Islas Británicas adoraban a las serpientes. En Birmania se decía que el rey Dutabong se casó con una naga, siendo una naga una especie de sirena serpiente. Incluso Alejandro Magno estaba conectado con un culto a la serpiente. Se decía que su madre era una cultista que bailaba con serpientes sobre sus hombros. En algunas obras de arte, Zeus ha sido representado con cola de una serpiente, lo que lo conecta con este mismo culto. ¿Qué piensas sobre los cultos a las serpientes? ¿Podrían ser los eternos guardianes del conocimiento secreto Anunnaki? Los vigilantes oscuros. ¿Has visto a un vigilante oscuro? Han sido vistos en las montañas de Santa Lucía, en California, pero nadie sabe qué son. Algunos han culpado al clima, algunos han culpado a la paranoia, otros creen que los vigilantes oscuros son entidades sobrenaturales que viven en las montañas. Si alguna vez has vivido en California, esta es una historia que puede resultarte familiar. Un excursionista solitario está en las montañas mientras el crepúsculo se asienta lentamente sobre el paisaje. En la tenue luz dorada del final del día, vio algo parecido a un humano muy por delante de él. Parece una persona extremadamente alta, solo que su cuerpo está hecho de pura sombra. El excursionista asustado no sabía qué hacer. Tal vez dar un paso adelante para ver mejor, o tal vez girar y huir. De cualquier manera, la figura desapareció. El ser misterioso se desvanece como una niebla que se disipa. El excursionista queda con una abrumadora sensación de pavor, como si acabara de encontrarse con un fantasma. Esta es la experiencia de conocer a un vigilante oscuro. No es una historia única.
Los encuentros con vigilantes oscuros están empezando a ser tan comunes como la gente que ve a Pie Grande. Hay docenas de estos relatos de personas que han visitado las montañas de Santa Lucía cerca de Big Sur. Todas las historias son iguales. La figura del crepúsculo mide 3 metros de altura. La figura siempre lleva sombrero y un bastón en una mano. Nadie ha podido interactuar nunca con un vigilante oscuro. Una vez que el excursionista se da cuenta de que está siendo observado y hace cualquier movimiento, el observador desaparece. Jason Offutt es un experto en el tema. De hecho, Jason es un experto en todo lo críptido y espeluznante. Según él, los vigilantes oscuros nunca hacen nada, simplemente se quedan ahí mirando. Luego, si la persona que están observando intenta acercarse, instantáneamente desaparecen. Algunos creen que el origen de los vigilantes oscuros se puede rastrear a lo largo de las historias orales del pueblo indígena Chumash. Han estado viviendo a lo largo de la costa de California y en las islas del Canal durante los últimos 13,000 años. Se cree que los Chumash vivieron temiendo a los vigilantes oscuros mucho antes de que llegaran los europeos. Luego, cuando llegaron los europeos, también empezaron a temerles. El relato escrito más antiguo de un encuentro con un vigilante oscuro data del siglo XVIII. Los colonos españoles fueron quienes idearon el nombre. Llamaron a las aterradoras entidades los vigilantes oscuros. Literalmente. Los avistamientos han continuado desde entonces, sin que nadie esté más cerca de una explicación. Sin embargo, esto es algo que estoy segura que te va a encantar. Hay seres similares que se han visto en otras partes del mundo. En Escocia, en las montañas de Cairngorms, la gente ha sido testigo de algo a lo que llaman el Gran Hombre Gris. Por lo general, se ve cerca del pico alto de Ben Macdui. Los excursionistas que se han encontrado con esta criatura la describen como una sombra gigante que los sigue, pero si intentan acercarse a él, desaparece al igual que los vigilantes oscuros. ¿Qué dicen los científicos? Culpan a los fenómenos meteorológicos de las apariciones de los vigilantes oscuros como al Gran Hombre Gris. El meteorólogo Jan Null dijo que los vigilantes oscuros probablemente sean sombras de personas reales. La sombra de un excursionista podría distorsionarse de algún modo en el crepúsculo y parecer un fantasma gigante. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Entidad sobrenatural o truco de luz? El imperio bancario de los Medici. Incluso si no conoces a la familia Medici o a su imperio bancario, lo más probable es que el nombre te suene. No hay una familia en la historia europea de los últimos 500 años que haya alcanzado el mismo nivel de poder e influencia que los Medici. Incluso controlaron el Vaticano en un momento. Comenzaron en el comercio textil, pero pronto pasaron a la banca. Giovanni de Medici abrió el primer banco familiar en Florencia en 1397. La ciudad se convirtió en el centro de la familia Medici durante los siguientes 400 años. Este fue el primer sistema bancario real que Europa había visto jamás. Hubo bancos pequeños durante toda la Edad Media, pero este era el verdadero negocio, utilizando cartas de crédito para construir un imperio comercial internacional. Antes, si se tenía oro, había que transportarlo por tierra o por mar para gastarlo. El Banco Medici cambió todo eso utilizando cartas de crédito. Alguien podría depositar todo su dinero en efectivo en un banco de Londres y recibir una carta. Entonces podría viajar a Italia sin tener que cargar con todo su oro. Cuando llegaban a Italia, podían cambiar su carta de crédito por el oro que depositaron en Londres. En la Edad Media, prestar dinero se consideraba pecado mortal. La Iglesia prohibió cualquier tipo de préstamo. El Banco Medici eludió las reglas religiosas generando intereses en todas sus transacciones a través de su sistema bancario. La familia Medici utilizó su riqueza y poder para alcanzar los niveles más altos de la sociedad. 4 de ellos se convirtieron en papas y 2 en reinas. La familia Medici tuvo al Papa León X, al Papa Clemente VII, al Papa Pío IV y al Papa León XI. Luego estaban la reina Catalina de Medici y la reina María de Medici. También brindaron patrocinio a algunos de los artistas y científicos más importantes de la época, como Leonardo da Vinci, Donatello y Miguel Ángel. Pero lo que sube tiene que bajar. A medida que el imperio bancario de los Medici crecía, se encontraron con algunos problemas. Había demasiadas ramas en crecimiento. La coordinación se volvió casi imposible, lo que provocó una desconexión entre las sucursales bancarias. Luego estaba el liderazgo. Después de la muerte de Cosme de Medici en 1464, sus hijos y nietos fueron terribles en el negocio bancario. La familia Medici se había emborrachado tanto con la riqueza y olvidaron que los había hecho ricos en primer lugar. En 1494, todas las sucursales del Banco Medici estaban cerradas
y la familia estaba al borde de la quiebra. Sin embargo, la familia no se fue. Todos los papas que mencioné anteriormente fueron instalados después del colapso del imperio bancario. También lo fueron las reinas. La familia se había vuelto tan rica que estaba firmemente involucrada en la política. Todo lo que necesitaban era un poco de dinero para empezar. El hombre lobo de Ansbach. En 1685, una bestia acechaba el campo en el estado alemán de Baviera. Los lugareños en el Principado de Ansbach informaron que un lobo monstruoso se comía su ganado y ocasionalmente devoraba a sus hijos. Lo que comenzó como los susurros de un animal se convirtió en una leyenda que aún no se ha explicado. ¿Crees en lo sobrenatural? Los habitantes de Ansbach ciertamente lo hicieron. Justo antes de que comenzaran los ataques, se habían sentido miserables bajo el gobierno tiránico de Michael Laich. Era algo así como el gobernador local, que había arruinado la ciudad y se había comportado terriblemente. Él era el peor y luego estaba muerto. Luego vinieron los ataques de los lobos. La gente del pueblo empezó a especular que Michael no había muerto realmente. En cambio, había transferido su espíritu a la forma de un lobo. No parecía seguir siendo el gobernante del principado, pero en lugar de desaparecer en el más allá, se transformó en una bestia para aterrorizar a sus súbditos comiéndose a sus hijos. Hablando de pura maldad, vete al más allá, porque voy a aterrorizar a todos. Los ataques se volvieron tan feroces que la gente del pueblo se unió para cazar a la bestia. Prepararon lo que se conoce como un pozo de lobos. Cavaron un hoyo enorme, lo llenaron de púas y arrojaron un gallo dentro. Luego encubrieron la entrada con ramas sueltas y paja. Cuando el lobo cayó al hoyo, lo mataron. La caza y captura no fueron del todo agitados. Lo que pasó después sí lo fue. La gente del pueblo, todavía creyendo que el lobo bestial contenía el espíritu malévolo de Michael Laich, hizo desfilar su cadáver por las calles. Luego le cortaron la cabeza y la reemplazaron con una cabeza falsa. Esa cabeza falsa tenía los rasgos de Michael Laich. La gente del pueblo incluso le puso una peluca. Luego colgaron al lobo en una horca para que todos pudieran verlo. ¿Qué piensas de este extraño episodio de la historia medieval? ¿Estaban locos los habitantes del pueblo o era realmente el lobo la encarnación del mal? Las poderosas diosas del antiguo Egipto. No encontrarás diosas más fantásticas que en el antiguo panteón egipcio. Cada civilización antigua tenía sus propias diosas, pero Egipto era algo especial. Empecemos por Bastet, la diosa felina representada como una mujer con cabeza de gato. Era la diosa de la fertilidad, la música y la danza. Su centro de culto era la ciudad de Bubastis. Sus adoradores celebraban elaborados festivales para celebrar a la diosa con música, danza y deliciosos banquetes. Era una de las diosas más entretenidas a seguir. Hathor fue una de las primeras deidades de la historia de Egipto. Fue la diosa divina de la maternidad, la hija de Ra. Como hija de Ra, el dios todopoderoso del sol, Hathor llevaba un disco solar sobre su cabeza acunado dentro de un par de cuernos de toro. Su sello parece una especie de halo en medio de cuernos de diablo. Entonces las diosas empezaban a ponerse un poco extrañas. Por ejemplo, Heket fue representada como una hermosa mujer con cabeza de rana. Su forma de rana debía representar la inundación anual del Nilo. Se creía que Heket ayudaba a proteger a las madres cuando se ponían de parto. Hizo construir templos en su honor y las nuevas madres llevaban amuletos dedicados a ella. Isis es probablemente la más conocida de las diosas egipcias en la actualidad. Era la diosa de las mujeres y del poder real, pero también era la diosa de la magia y la curación. Isis era hermana y esposa de Osiris, señor del inframundo. Fue Isis quien devolvió la vida a Osiris después de que fue asesinado por su hermano Set. Los egipcios incluso tenían su propia diosa de la guerra, Neit. Es posible que haya sido la más antigua de todas las diosas, adorada durante el periodo predinástico, antes de que Egipto fuera técnicamente Egipto. Neit comenzó como la creadora del universo entero, un trabajo que realmente no puede ser superado. Su nombre se traduce como ella es la aterradora. Luego, a lo largo de los siglos, Neit fue degradada de creadora del universo a diosa de la guerra y la caza. Nekhbet era la diosa de la protección, representada como un buitre. Estaba Nut, la diosa del cielo. Sekhmet era la diosa leona de la destrucción. Serket era la diosa escorpión cuyo deber principal era proteger contra el veneno. También estaba Wadjet, la diosa cobra, y Taweret, la diosa hipopótamo. Pero no olvidemos a Sheshat, la diosa de la sabiduría, deidad patrona de arquitectos y escribas. Participó en el registro de historias y en la supervisión de la construcción de templos. La llamaban la diosa de la biblioteca.
Su símbolo era una hoja de 7 puntas que se parece sospechosamente a una hoja de planta de marihuana. ¿Cuál de estas diosas es tu favorita? Déjame saber en los comentarios a continuación. Número 10. Gigante de Odesos. El esqueleto de un individuo muy grande fue descubierto durante una excavación en Bulgaria. Ocurrió en marzo de 2015 en la ciudad de Varna, con arqueólogos del Museo de Arqueología local a cargo de la investigación. Descubrieron los huesos de una persona verdaderamente gigante debajo del muro de una fortaleza, dentro de las ruinas de la antigua ciudad de Odesos. Según los informes iniciales provenientes de Europa, los científicos se sorprendieron por el tamaño de los huesos. Rápidamente concluyeron que el individuo vivió alrededor del siglo IV y que el esqueleto pertenecía a un hombre. El profesor Valery Yotov, hombre a cargo del equipo, describió los huesos como impresionantes, aunque se negó a dar la altura exacta del esqueleto. Simplemente dijo que el individuo era muy alto. Pero el misterio no se detiene allí. Nadie sabe de dónde vino el esqueleto en primer lugar. Los huesos se descubrieron debajo de la pared, lo que significa que deben haber sido colocados allí antes de que se levantara la pared. El profesor Yotov sugirió que la persona pudo haber muerto mientras trabajaba en la fortaleza y luego fue enterrada en sus cimientos. Pero es extraño porque no se han encontrado otros esqueletos aquí. Algunos han sugerido que el hombre prehistórico puede ser mucho más antiguo que las ruinas bajo las cuales fue encontrado. Algunos incluso dicen que podría pertenecer a la raza extinta de gigantes que se cree que deambularon por Europa hace miles de años. Número 9. Gigantopithecus Bigfoot. Desde hace aproximadamente 2 millones de años hasta hace 100.000 años, hubo un gigante muy real que vagaba por el planeta. Era el simio más grande que jamás haya existido, una bestia sorprendentemente enorme conocida como Gigantopithecus blacki. Este simio monumental fue identificado y nombrado por el antropólogo Ralph von Kenswald después de su descubrimiento en 1935. Esta criatura prehistórica realmente era gigante, con una apariencia exterior muy parecida a la de un gorila, solo que este animal pesaba más de 299 kilogramos y medía alrededor de 3.66 metros de altura. Para poner esto en perspectiva, el Gigantopithecus era aproximadamente un 40% más pesado que el gorila moderno promedio. ¿Qué tiene esto que ver con los gigantes? Existe una teoría que afirma que el Gigantopithecus es el antepasado de Pie Grande y que Pie Grande es el eslabón perdido entre los humanos y los grandes simios. En otras palabras, Pie Grande es quizás un híbrido entre simios y personas, lo que lo convierte en un gigante viviente. Ya sabemos que el Gigantopithecus está relacionado con los orangutanes modernos. Los científicos conectaron a los dos animales al probar un molar de 1.2 millones de años encontrado en China. Tratar de conectar el simio antiguo con Pie Grande será un poco más difícil considerando que Pie Grande nunca ha sido fotografiado correctamente y mucho menos probado para el ADN. Pero si las teorías son ciertas, significaría que los humanos gigantes con forma de simio todavía están vivos en este momento, escondidos en algún lugar del desierto de América del Norte. Número 8. Gigantes en los Ozarks. Hay muchos mitos y leyendas en los Ozarks de los Estados Unidos. Cuentos de oro, tesoros perdidos y gigantes bíblicos se encuentran entre los más comunes. A finales del siglo XIX comenzaron a circular historias de esqueletos anormalmente grandes que se encontraron en túmulos funerarios en todo Ozarks. Estos esqueletos supuestamente pertenecen a personas prehistóricas mucho más altas que los hombres y mujeres comunes de hoy. Otros promotores de teorías más marginales creen que su negación no proviene de un lugar de conocimiento científico, sino de una obstinada falla de aceptación de cualquier cosa que vaya en contra de la corriente. Uno de los mayores descubrimientos de gigantes de la historia de los Ozarks se produjo en abril de 1934. Un terrateniente llamado J.D. Crane descubrió un montículo simétrico en su propiedad. Encima del montículo había un grupo de robles blancos y parecía como si hubieran estado allí durante mucho tiempo. De hecho, el montículo no parecía fuera de lo común en absoluto. Era solo un trozo de tierra con algunos árboles creciendo de él. Pero lo que J.D. encontró debajo impactaría a la nación. Según los registros históricos, descubrió 7 esqueletos y al menos uno medía más de 2.4 metros de altura. Junto con los huesos, supuestamente descubrió corazones humanos petrificados. Esto sucedió hace casi un siglo y todavía no sabemos la verdad. La historia se transmitió en el Springfield Daily News, un artículo publicado el 25 de abril de 1934. Sabemos que esto realmente sucedió, pero no conocemos los detalles, ya que los periódicos eran algo sensacionalistas en ese entonces. El científico descartó el descubrimiento como una tontería y nadie sabe dónde están los esqueletos. Número 7. Gigantes de Gad.
Unos arqueólogos estaban excavando áreas en la ciudad filistea de Gat cuando encontraron ruinas hechas de enormes piezas de piedra que datan del siglo XI a.C. Encontraron una ciudad construida para gigantes, con una arquitectura desproporcionada y fortificaciones de gran tamaño. La razón por la que esto es tan importante es que el siglo XI fue cuando tuvo lugar la historia de David y Goliat en la Biblia. Eso fue hace 3000 años. Dejando a un lado cualquier duda religiosa, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que David fue una figura históricamente viviente. Vivió cuando Gat era una próspera metrópolis filistea. También hay una buena posibilidad de que, de hecho, luchó en un combate singular con alguien llamado Goliat. En la Biblia, Goliat proviene de la ciudad de Gat, la ciudad que se acaba de descubrir que está compuesta de edificios gigantescos aptos para gigantes reales. Muchas cosas en la Biblia efectivamente sucedieron. Por ejemplo, Gat fue destruida alrededor del año 830 a.C., tal como está escrito en Reyes 2. El profesor de la Universidad de Bar Yan, Aren Meir, dice que se descubrió que la arquitectura de Gat era más grande que cualquier otra cosa en el Levante durante la misma época. Los muros eran más anchos, las fortificaciones eran más grandes y el material utilizado para construir la ciudad era diferente. Toda la evidencia apunta a una ciudad de gigantes, lo que corrobora la narración bíblica sobre Goliat. Parece que realmente pudo haber existido un grupo de gente gigantesca aquí en tiempos bíblicos, gente que tuvo que construir casas más grandes con paredes más fuertes. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los gigantes de Kinametsin. En la mitología azteca, los Kinametsin eran una raza de gigantes que vivían en la tierra de los días anteriores a los humanos modernos. La leyenda azteca dice que hubo 4 ciclos antiguos de creación y destrucción antes del que estamos actualmente. El mundo estaba lleno de criaturas y personas, y luego el mundo fue destruido, y después comenzó un nuevo ciclo. Esto sucedió una y otra vez, similar a lo que vemos en la Biblia. La era anterior fue cuando los Kinametsin gobernaban el globo. Sin embargo, se negaron a honrar a los dioses, por lo que su poderosa civilización tuvo que llegar a su fin. Los dioses aztecas trajeron calamidades sobre los gigantes, aniquilando a la mayoría de su gente y poniendo fin a su era. Esto es extrañamente similar a la historia de los Nephilim de la Biblia, quienes se volvieron contra Dios y fueron lavados de la tierra, comenzando un ciclo nuevo para la humanidad. Pero ¿qué tipo de prueba hay de que los gigantes realmente vivieron en México y sus alrededores antes de los aztecas? Los aztecas atribuyeron muchas cosas a la antigua raza de gigantes. Creían que la monumental pirámide de Cholula fue construida por gigantes. Esto no debería ser una gran sorpresa considerando que la pirámide mexicana es la más grande del mundo por volumen, 25 metros de alto y 300 por 315 metros de ancho en su base. También creían que los Kinametsin estaban detrás de la creación de Teotihuacán. Número 5. Gigantes ecuatorianos. Esqueletos increíblemente gigantescos fueron descubiertos en la región amazónica del Ecuador. Según un equipo de investigación dirigido por el antropólogo Russell Dement, los huesos se recuperaron a partir de 2013 y luego se enviaron a Alemania para su examen. El equipo supuestamente encontró más de una docena de esqueletos humanos del siglo XV, de hace solo unos 600 años. Sin embargo, todos los esqueletos medían entre 2.1 y 2.4 metros de altura. Cuando se le preguntó sobre el descubrimiento, Russell dijo a los periodistas que no quería hacer grandes afirmaciones o especulaciones porque el trabajo aún está en curso, pero admitió que el descubrimiento tiene algunas implicaciones interesantes. Los esqueletos parecen ser restos de gigantes. Estos no eran solo los huesos anormalmente grandes de hombres prehistóricos, sino que también incluían restos femeninos. En la mayoría de los casos de esqueletos de gigantes encontrados en el mundo antiguo, era un hombre que de alguna manera creció hasta tener 30 centímetros extra de altura, pero estos esqueletos indican toda una raza de gigantes, todos los cuales eran entre 60 y 90 centímetros más altos de lo normal. Desafortunadamente, nadie sabe qué pasó con este inusual hallazgo arqueológico. Russell mencionó que le preocupaba parecer un tonto, entendiendo que el descubrimiento de los gigantes era poco convencional y controvertido, pero ha pasado casi una década y todavía no tenemos confirmación científica oficial. Hasta donde sabemos, los esqueletos fueron extraídos de entierros en Ecuador, identificados como gigantes y luego enviados a un laboratorio en Alemania, y el caso fue cerrado y enterrado.
Número 4. Los gigantes de Cahokia. Se encontraron esqueletos humanos asombrosamente grandes enterrados en montículos a principios del siglo XIX en los Estados Unidos. Fue alrededor del cambio de siglo que cientos de informes comenzaron a inundar los periódicos de la nación de fuentes confiables. Cada uno afirmaba que comenzaban a descubrirse esqueletos gigantes en lugares diferentes de los Estados Unidos. La mayoría de los esqueletos gigantes fueron encontrados en túmulos funerarios. Estos túmulos se encontraron en todo Estados Unidos, pero principalmente en el sureste. Algunos de los más grandes que conocemos incluyen Cahokia Mound, construido mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón. El montículo Cahokia tiene unos 30 metros de altura y su base es de 5.6 hectáreas. Fue en túmulos funerarios como este, creados hace siglos por un pueblo perdido, donde se descubrieron los gigantes. Desde Massachusetts hasta Arkansas, se excavaron montículos y descubrieron esqueletos de humanos de hasta 3 metros de altura, incluso hombres, mujeres e hijos. Algunas de estas personas tenían piernas de 1.5 de largo, el tamaño promedio de muchos humanos en la Tierra. Puede sonar a paranoia e histeria del siglo XIX, pero hay artículos periodísticos reales de fuentes acreditadas como el New York Times. De hecho, los informes no duraron mucho. Casi tan pronto como se empezó a encontrar a los gigantes, dejaron de publicarse historias sobre ellos y supuestamente los esqueletos desaparecieron. No queda ni uno solo para probar que los gigantes alguna vez vivieron en los Estados Unidos. Número 3. El gigante de Egipto. Sanakat fue el gigante que gobernó el antiguo Egipto 1000 años antes de que Ramsés II tomara el trono. Ha sido una figura misteriosa desde que los arqueólogos supieron su nombre. No sabemos exactamente cuándo se hizo cargo de Egipto, solo que fue hace unos 5000 años. Tampoco tenemos registros escritos sobre qué tipo de rey era. Solo sabemos de su existencia por los fragmentos de sellos descubiertos en Abidos en Egipto. En 1901, sus restos supuestamente fueron descubiertos en el pequeño pueblo de Beit Khalaf. No es del todo seguro. Los huesos de alguien se encontraron aquí durante las excavaciones y había algunos fragmentos que llevaban su nombre. En cambio, la tumba nunca fue etiquetada oficialmente como suya y puede haber pertenecido a un alto funcionario o incluso a una reina. En la tumba se descubrió el esqueleto de un hombre de gran altura. Había medido 1,85 de altura, mucho más grande que cualquier otro egipcio vivo. El famoso médico Charles S. Myers dijo que el egipcio antiguo promedio medía 1,7 metros, lo que significaba que el esqueleto pertenecía a un gigante real. Pudo haber sido el faraón, potencialmente el faraón más alto que jamás haya gobernado Egipto. Incluso puede haber sido descendiente de una raza de gigantes que se adentraba más en la prehistoria. Número 2. Hachas de mano gigantes. Las misteriosas herramientas de los gigantes han sido descubiertas en España. Hachas hechas por manos gigantes se usaron hace entre 200.000 y 300.000 años y fueron analizadas recientemente por un laboratorio para ver cuál era su función. Los científicos determinaron que las enormes herramientas se usaban para procesar cosas como madera y cadáveres de animales. Fueron utilizadas por nuestros propios ancestros misteriosos para procesar alimentos en la Europa prehistórica. Las hachas de mano son positivamente masivas. Las que se encuentran en España son aproximadamente el doble del tamaño que la mayoría de las otras herramientas similares utilizadas por el Homo sapiens y los neandertales modernos. Para que una persona haya utilizado la herramienta, habría necesitado manos grandes y habría sido extremadamente incómodo. Honestamente, tiene mucho más sentido que la herramienta haya sido usada por una raza misteriosa que era significativamente más grande de lo que somos hoy. Y aunque eso sería lo que tiene sentido, los científicos han negado la posibilidad. Los investigadores dicen que a pesar de que las hachas de mano eran tan grandes, casi cómicas, la especie humana que las usó probablemente era de tamaño promedio. Los científicos los llamaron Homo sapiens arcaicos, lo que significa que estaban cerca de los humanos modernos, pero aún no habían llegado a ese punto. Número 1. El gigante de Longshan. En 2006, los investigadores descubrieron un esqueleto humano de proporciones inimaginables. Fue encontrado mientras los arqueólogos chinos excavaban un sitio prehistórico en la provincia de Shanxi. El esqueleto se remonta a la cultura Longshan de hace 4.400 a 4.000 años. Con base en las características del esqueleto, los arqueólogos pudieron determinar que se trataba de un joven de entre 16 y 18 años. Lo extraño es que el esqueleto medía 1.9 metros. Esto lo hizo significativamente más alto que cualquier otro esqueleto encontrado en la región. Según un artículo publicado por Cambridge University Press, el esqueleto de Longshan resultó ser el más alto jamás encontrado en China prehistórica. Los restos fueron apodados el gigante de Longshan. No sabemos de dónde vino el gigante, si hubo más como él, o si fue una casualidad biológica. Los investigadores creen que pertenecía a una raza de humanos completamente diferente, una que compartía varias características con la gente del sur de Asia moderno, pero su raza probablemente era más antigua, tal vez un grupo marginal de humanos que creció hasta alcanzar proporciones gigantescas.
Aún más escandaloso es que los arqueólogos encontraron 3 agujeros perforados en el hueso parietal derecho de su cráneo, igual que una bola de boliche. Pero nadie ha descubierto nunca por qué. Todo sobre el gigante de Longshan es un misterio. Gracias por ver el video. ¿De verdad crees que los gigantes caminaron entre nosotros? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.